Hola, ya estamos en vivo finalmente. Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Nadine Vallejo, yo soy psicoterapeuta y terapeuta holístico. Estoy en este vivo para responder a las preguntas que tengas relacionadas con tu mundo emocional y tu camino espiritual, porque combino ambas cosas en mi trabajo. Entonces, si tienes alguna pregunta, me la puedes dejar aquí abajo en el enlace, la pestañita, o también hay un signo de interrogación en el que puedes presionar y ahí escribir tu pregunta. Mientras tanto, voy a responder preguntas que ya me han enviado, ya sea por el story que estuve publicando o que me han enviado por interno y también por el newsletter de las personas que están inscritas. De hecho, aprovecho para comentarte que si no estás inscrito o inscrita a mi newsletter, es muy simple. Yo necesito solamente tu correo, pero puedes además entrar al link de mi historia, de mi perfil, donde vas a encontrar un, una guía gratuita para descargar y al momento en que tú quieras descargar eso, te va a pedir tu correo. Esa es la manera más rápida que tengo para poder tener tu correo y que puedas recibir, bueno, pues todo lo que mando por mail. Así que voy a empezar a responder las preguntas. Voy a empezar por la primera pregunta que me llegó, que fue de Marjorie. Me pregunta, ¿cómo puedes empezar a conocerte a ti mismo? Estoy viendo que Marjorie justo está conectada, así que aprovecho de saludarte, Marjorie. Eh, y bueno, ¿cómo puedes empezar a conocerte a ti mismo, a ti misma? El camino de conocimiento, de autoconocimiento, yo te diría que es de toda la vida, porque uno nunca termina de conocerse hasta los últimos rincones, pero la gran mayoría del autoconocimiento empieza precisamente por la pregunta que me estás haciendo. Es decir, si tú me haces esta pregunta es porque sabes que existe el autoconocimiento. Y los pasos pueden ser personales, es decir, si es que no tienes ayuda externa, puedes, por ejemplo, escribir un diario, empezar a escribir tus sueños y sobre todo empezar a ver en tu día a día cuáles son las reacciones que tienes frente a determinados estímulos. Si, por ejemplo, algún tipo de estímulo te enoja, entonces ya sabes, yo me enojo frente a tal situación o te sientes que te falta autoestima o te falta valor o sientes que siempre no puedes decir que no. Es decir, que tú vayas mirando en las reacciones que tienes en tu día a día, ir reconociendo patrones, ¿sí? Y claro, luego después de reconocer esos patrones hay que mirar cuál es la causa, qué es lo que está detrás y debajo de no poder decir que no, de no, eh, de repente no atreverte a hacer ciertas cosas o de ser muy exigente contigo misma, ¿sí? Obviamente detrás de cada patrón vas a encontrar una explicación que es tendría que ahorita tener un ejemplo concreto para decirte cómo. Me lo pueden preguntar, en todo caso, si es que ahí si es que desean saber específicamente de un patrón. A ver, aprovecho de saludar. y, eh, y como te decía al inicio, lleva un cuaderno, un diario donde tú puedas anotar estos patrones, estas cosas que encuentras, las cosas que piensas. Ampáyate, como se dice aquí en Perú, ¿no? Encuéntrate a ti misma eh, teniendo algún pensamiento repetitivo. Siempre que me acuesto o no sé, cuando estoy molesta pienso tal o cual cosa, ¿no? Siento que me pica la cara. Uy, de repente no sé, estoy enferma. Entonces, bueno, voy reconociendo patrones, ¿sí? Aprovecho de saludar a todas las personas que se han unido. Muchísimas gracias por estar aquí. Entonces voy a pasar a la siguiente pregunta. Si no he respondido a cabalidad o si tienen una repregunta, por favor pueden hacerlo, ¿sí? Lali me pregunta, ¿qué tiene que ver la astrología con la psicología? Claro, debe haber visto mi perfil, Lali, no sé si estás presente, pero
seguramente en mi perfil has visto que hablo de cosas que tienen que ver con psicología, obviamente porque mi trabajo principal es de terapeuta, pero yo utilizo varios recursos para las terapias y para mis cursos también. Y un poco va en el sentido de la pregunta anterior, es decir, lo que a mí como terapeuta me sirve para conocer a alguien más allá de su historia es que a partir de lo que me va contando, de su postura física, etcétera, eh, voy conociendo a la persona, pero también tengo una herramienta que es como mi trampita, que es la astrología, porque dentro de la astrología hay una gama de maneras de mirar la astrología. La más antigua es la astrología predictiva, pero la psicología, perdón, la astrología actual es la astrología psicológica, que en realidad lo que hacemos es encontrar en la carta astrológica precisamente esos patrones eh, pre, no quiero decir ni que es el destino ni que es preestablecido, pero coincide, ¿no? Que realmente podemos ver en una casa astrológica cuál es el comportamiento, por ejemplo, el comportamiento emocional a partir de la luna, ¿no? Podría extenderme 3 horas hablando de eso, es un tema que me apasiona. Si quieres que siga hablando de esto, de hecho, me puedes hacer la repregunta, pero ¿qué tiene que ver la astrología con la psicología? Es que existe una rama de la astrología que es la astrología psicológica, que tiene que ver mucho con la psicología junguiana, con el tema de arquetipos, con ver cuáles son los arquetipos que cada persona tiene y que podemos identificar en una carta astral. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Quiénes están por aquí? Voy a seguir entonces con las preguntas. Si es que no tenemos preguntas por aquí, voy a seguir con las preguntas que me llegaron previamente. Tamara me pregunta, ¿cómo puedo sanar a mi niña interna? Tamara, esta es una gran pregunta. Veo que no estás, pero espero que puedas ver el video después. De partida, mi niña interna habla de que hay una parte de nosotros, nosotras, ¿sí? Hay una parte dentro de nuestro ser que aún no ha madurado, por decirlo de alguna manera. Estamos hechos como de retazos de madurez. Maduramos en ciertas áreas y de repente en otras no tanto. De repente eres un excelente profesional y a la hora de relacionarte con las personas, un desastre. Es la realidad de las personas. No maduramos de la misma manera en todas las áreas. Y la niña o el niño interno es esa parte emocional dentro de nosotros que precisamente cuando teníamos, desde que nacimos hasta los 5, 6, 7 años de edad, en realidad las heridas infantiles se forman básicamente entre los 4 y 5 primeros años. Y creamos nuestra personalidad a partir de la defensa que construimos para defendernos de esas heridas, ¿sí? Entonces, tengo un curso sobre las heridas del niño interno que si puedes también puedes ir a mirar, pero para sanar estas heridas de mi niña interna el primer paso obviamente es reconocer cuál de estos patrones es el principal y no significa que tengas que sanarlos todos al mismo tiempo, puedes ir sanándolos poquito a poco, porque la vida es así. A veces es como que uno quiere una pastilla y tener todas las respuestas y todas las soluciones y que se vaya el dolor de un momento a otro, pero la realidad es que eso no ocurre de esa forma, ¿sí? Para calmar a tu niña interna, para cada herida hay una especie de antídoto, digamos. Entonces, si por ejemplo eres una persona y reconoces que tu niña es muy rígida, que fue muy... eh, que tiene una herida de rechazo muy grande y esa herida de rechazo se convierte después en una herida de injusticia. Sientes que, por ejemplo, eres muy autoexigente y tienes expectativas muy elevadas también de los demás y por lo tanto te decepcionas rápidamente de las personas y siempre te estás exigiendo tanto que a veces puedes generar ansiedad incluso o ataques de pánico, ¿no? Entonces ahí tenemos que mirar justamente estas heridas y cuál sería el antídoto para este ejemplo que estoy dando.
Todo lo contrario de la rigidez es la fluidez, aprender a ser fluido, es decir, lograr sacar de tu niña interna ese lado que nosotros vemos cuando vemos a los niños en el parque, que juegan, que no la piensan, que no están pensando si lo que van a decir los demás, que hacen las cosas casi de manera imprevista, improvisada, ¿sí? Entonces, sanar a tu niña interna pasa por, primero, reconocer cuáles son los patrones que tienes de tu niña interna y tiene que ver un poco con la pregunta inicial, es decir, empezar a mirar cuál es mi comportamiento. Por lo tanto, ir reconociendo con esta herramienta concreta cuáles son las heridas de mi niña interna, los miedos que tengo, porque todos esos miedos se forman en esa edad. La vida lo que hace luego es traernos nuevamente situaciones en las que se repiten y se activan estas heridas, y a veces el recuerdo más antiguo que tenemos es, por ejemplo, de la adolescencia. No, es que yo siento que mi primera herida de abandono fue cuando me dejó mi primer enamorado o enamorada. Y es verdad, puede ser que sea tu primer recuerdo, pero no es cuando se instaló la herida, solamente se reforzó. Entonces puede ser que hayas tenido otras heridas, pero la herida de abandono se haya potenciado en esa oportunidad y luego vas mirando la vida desde ahí. No sé si estoy respondiendo a tu expectativa de la pregunta, Tamara. Házmelo saber si es que pasas por aquí. Bueno, voy a pasar a la siguiente pregunta. Sigo esperando. Por favor, no se cohíban. Háganme sus preguntas. Si están por aquí, bueno, voy a seguir con la pregunta de Daniel. Daniel me pregunta, ¿qué hago para combatir mi ansiedad y ataques de pánico? Muchos de mis pacientes llegan a mí por esa misma situación. No es que yo sea una especialista en ansiedad y ataques de pánico, están médicos especializados en eso, pero desde la psicoterapia se puede hacer mucho para esto, ¿sí? Porque de partida hay que reconocer que la ansiedad es como decimos, es un exceso de futuro. Todas las personas estamos condicionadas, eso es nuestra necesidad de supervivencia, estamos condicionadas para que las cosas no se salgan de control. Entonces necesitamos saber que no nos pasa nada, que nuestros hijos están bien, que nuestro entorno está bien, que voy a poder rendir mis exámenes, que todo se va a dar como yo quiero que suceda, ¿sí? Entonces hay un exceso de control que probablemente no hayas reconocido y que todos tenemos, yo no me libro de eso evidentemente, todos tenemos una necesidad de que las cosas salgan bien, pero cuando esa necesidad es fuera de lo común, ¿sí? Generamos, ok, yo quiero controlar ese futuro que aún no ha llegado, ya sea que el futuro sea dentro de 5 minutos o que sea dentro de 30 años, pero lo queremos controlar en este momento, ¿sí? Entonces, eso genera ansiedad. Y cuando vemos que no podemos controlar la ansiedad, puede aparecer ataques de pánico, que es cuando te falta el aire, que sientes que te vas a morir prácticamente, o sea, ni siquiera estás reconociendo que es un pensamiento el que te ha llevado ahí y generas ataque de pánico. Y cuando ya has generado una vez ataques de pánico, lo más probable es que vuelvas a generar ataques de pánico porque sientes que te va a pasar lo mismo de la vez anterior que sentías que te faltaba el aire y que te ibas a morir. Entonces, lo que puedes hacer, Daniel, es identificar los pensamientos que tienes que te conducen a estos estados de ansiedad, ¿sí? Y trabajar sobre ellos con técnicas específicas de terapia cognitivo-conductual, que tiene que ver con, voy a reconocer el pensamiento catastrófico que tengo. Es más, te doy un ejemplo que es mío. A mí, a partir de un evento que me sucedió en un avión, empecé a tenerle realmente pánico a subirme a un avión. Y como me encanta viajar, pues lo hago con miedo, ¿sí? Entonces, si bien no he generado ataques de pánico, sí tenía ciertos ataques de ansiedad que he tenido que controlar. Entonces, primero es reconocer cuál es el pensamiento. Ok, tengo miedo que el avión se caiga y que pase lo que pasó la vez pasada en que no se cayó el avión, pero por unos segundos todos pensamos que se caía el avión.
¿sí? Y así con cualquier patrón, evento, suceso o pensamiento catastrófico que esté en tu cabeza. Entonces, ser consciente de eso y tratar de construir un pensamiento más que en positivo, un pensamiento realista. ¿Ok? ¿Qué posibilidades reales hay de que se caiga el avión? Por supuesto, yo empecé a ver todas las estadísticas y es tan, pero tan ínfima la posibilidad que, bueno, uno se tiene que ir condicionando, reestructurando el pensamiento para combatir el pensamiento catastrófico. Y hay una técnica concreta que tiene que ver con la respiración, lo voy a comentar después seguramente, qué puedes hacer desde la respiración para tranquilizarte y tiene que ver con, lo digo de una vez, respirar en 4 tiempos para inspirar, 4 tiempos para contener el aire, 4 tiempos para botar el aire. Muchas veces en mis publicaciones también pongo algunos ejemplos, ¿no? de cómo puedes respirar, inhalar, soltar el aire, controlar el aire. Eso te tranquiliza. Y luego se dice, ok, basta, basta, no voy a seguir pensando en esto que estoy pensando y me voy a proponer a mí mismo, a mí misma, el pensamiento realista que tiene que ver con esa situación. Yo dentro del avión, pensamiento realista, miro por la ventana, el avión no se está cayendo. Punto, ¿no es cierto? Y con los ataques de pánico en particular, durante un ataque de pánico, evidentemente no puedes hacer todo esto. Lo que puedes hacer durante un ataque de pánico es ir a tu cuerpo, es decir, ir a tus sentidos, porque el ataque de pánico te lleva a cualquier lugar, ¿sí? Tienes que ir a tus sentidos y el sentido que tenemos más alerta es el sentido de la vista. Entonces, empezar a contar cosas. Por ejemplo, no sé, cuántas rayas tiene ese cuadro o cuántos objetos hay en esa mesa, ¿sí? Empieza a contar 1, 2, 3. ¿De qué color? A ver, ¿cuántos son azules y verdes? 1 es azul, 3 verdes, 5 rojos. Empezar a contar. Puedes utilizar tus otros sentidos también, por ejemplo, el oído, para decir, a ver, cuántos sonidos distintos puedo reconocer, pero si estás muy sumergido en el ataque de pánico es probable que no logres hacerlo. Lo más inmediato es algo con la vista. También puede ser con el tacto, cuántas cosas distintas puedo tocar o cuántas sensaciones distintas. Y también puedes regresar a tu cuerpo. Ok, mi cuerpo está aquí. Aquí están mis dedos, aquí están mis deditos del pie, mis rodillas, ¿no? Ok, estoy y empiezo a respirar y a tranquilizarme desde la respiración. ¿Vale? Eso, Daniel. ¿Quién más me hace una pregunta? Ok, voy saludando a quienes se van uniendo. Muchas gracias por estar aquí. Voy reconociendo a algunas personas importantes para mí también en este camino, personas a las que he ayudado, personas que viven cerca de mí eh, y van entrando y saliendo. Bueno, la siguiente pregunta que tengo es de Fernanda. Me pregunta, ¿cómo puedo saber cuál es mi propósito en la vida? Fernanda, esta es la gran pregunta primero de quienes se dan cuenta que no están viviendo su propósito. O sea que de partida ya hacerse la pregunta es muy valioso. Y también depende de qué momento de la vida te la hagas. Mira, justamente ayer estaba atendiendo a una persona, a un chico, bueno, un joven, ¿no? De 20, 21 años, que me hacía también esta pregunta, ¿no? Y yo digo, a veces es muy pronto para hacerse esta pregunta. Generalmente es algo que llega como después de los 30, cuando te das cuenta que la vida que has vivido, hola Fío, cuando te das cuenta que la vida que has vivido no te satisface. Entonces dices, ok, y si esto no me satisface, ¿cuál es mi propósito? Lo que te puedo decir, Fernanda, es que la respuesta al propósito no va a haber, yo sé que esto no va a darte una respuesta, pero no viene de la cabeza. El propósito de tu espíritu, porque es ahí donde radica el propósito,
no es de tu cabeza. Tú puedes descubrir qué cosas te gustan y ahí eso te puede ir acercando. ¿Qué cosas disfrutas? Disfrutas de mirar paisajes, disfrutas de cocinar, disfrutas de pintar, disfrutas de salir a caminar. Fíjate, disfrutas, no sé, de podar el césped o de muchas cosas a la vez. Observa de qué cosas disfrutas, de qué actividades disfrutas para que por lo menos puedas dedicarte a eso que disfrutas una vez a la semana, ¿sí? Y vas evaluando cómo va cambiando tu vida, si es que esto que disfrutas te colma lo suficiente y no necesitas hacer un cambio de vida radical aún, pero mientras más estés en contacto contigo, mientras más silencio hagas en tu mente, más practiques en tu día a día la introspección, que no significa tener que pensar, ¿no? Hay una parte de la introspección que es analizar y otra parte que es estar en silencio, es estar contigo, con tu esencia, que es también todo un camino, ir a reconocer, a conocer quién eres en verdad, y tu propósito va a aparecer en la medida que hagas silencio, que estés en contacto con quién eres y no con todos los condicionamientos de tu niña interna, de tus creencias, de tus patrones repetitivos. Si tú dejas el ego, de hecho también creo que es la pregunta siguiente que tengo anotada de alguien que me pregunta qué es el ego, ¿no? Si dejamos que quien hable dentro de nosotros sea el ego y empezamos a escucharnos de verdad, las respuestas no solamente sobre tu propósito, sino las respuestas sobre cada cosa de la vida te van a aparecer. Porque ya traemos todas las respuestas. Así como la naturaleza trae toda la medicina, solamente que hay que saber cuál es cuál, cómo tomarlas, cómo es que la medicina tradicional y la medicina alopática también se pueden combinar, ¿no? Como lo hacen hoy en día. Así como la naturaleza trae toda la medicina, nosotros traemos todas las respuestas, pero para llegar a esas respuestas tenemos que hacer vacío. No solamente vacío en el sentido de no voy a pensar en nada, sino vacío de llegar más ligeras o más ligeros a esa respuesta, ligeros de equipaje de precisamente heridas, creencias, etcétera, condicionamientos. Porque si lo que tú quieres es ser exitoso y agradarle a todo el mundo, y eso es una necesidad natural del ego que todos tenemos, o sea, si no estás en alerta de que eso está sucediendo, probablemente tu verdadero propósito no va a llegar desde ahí, ¿sí? Entonces, justamente voy a responder a la pregunta de Jimena, que me pregunta, ¿qué es el ego? Háganme saber, por favor, sus preguntas, si es que los presentes no me han hecho ninguna. ¿Qué es el ego? El ego desde una mirada, no desde el psicoanálisis, que podemos entrar a otros subtemas de lo que es, pero básicamente el ego es la construcción del personaje que hemos creado de nosotros mismos. Nosotros como seres animales antes que pensantes y emocionales, hemos necesitado sobrevivir. Y como tenemos emociones, hemos necesitado también sobrevivir a nuestras emociones, porque en nuestra tierna infancia, en nuestras primeras heridas infantiles de rechazo, de abandono, de humillación, etcétera, de traición, necesitamos sentirnos protegidos y construimos a muy temprana edad, no solamente en nuestras vidas, sino desde Neandertal, Cro-Magnon, o sea, desde el hombre prehistórico, hemos construido formas de sobrevivir para no sucumbir a los peligros que creemos que nos trae la vida. Obviamente ciertos, algunos son reales, ¿no? Es decir, pero hay peligros que no son reales, ¿no? Como muchos que generan ansiedad o depresión. Y el ego es esa construcción, ¿no? De un montón. Imagínate, Jimena, que nacimos con una computadora, ¿no es cierto? Que somos el hardware y que poco a poco nos van poniendo programas
cuando digo nos van poniendo, no me estoy metiendo en temas de que la sociedad o sociedades secretas nos ponen. No, me refiero que tu misma convivencia con tu familia, por las propias creencias de tus padres y obviamente en el colegio, en la sociedad en general, van entrando mensajes que conforman nuestra forma de ver el mundo. Y desde allí se agarra el ego para creer que somos ese pedacito de DNI, ¿no? Nacimos tal día, somos tal cosa, tenemos tal profesión, pero el ego es justamente, aunque nos sirve como método de protección, como herramienta para protegernos de las cosas que nos duelen y de tratar de satisfacer con cosas externas lo que creemos que va a satisfacer al ego, necesitamos ponerlo de costado, ponerlos de lado para descubrir quiénes somos debajo de todo eso, debajo de todas esas construcciones personales, mentales, de necesidad, somos algo más, mucho más grande, mucho más brillante. Cuando hay falta de autoestima, por ejemplo, la falta de autoestima siempre está construida desde el ego, nunca desde quién eres realmente. Y el antídoto, como decía anteriormente, está en descubrir quién eres, ¿vale? Ok, ¿qué más? Voy saludando a quienes se van sumando. Tengo la pregunta de Aileen, no sé cómo se pronuncia tu nombre, no sé si estás también, Aileen. ¿Cómo puedo lograr tener relaciones sanas? Bueno, pues suma todo lo que he dicho hasta ahora de autoconocimiento, de saber desde dónde estás buscando que tu pareja, me imagino que si hablas de relaciones son de pareja, pero en realidad es válido para todo tipo de relaciones, amistad, relaciones con la familia, etcétera. Relaciones sanas parten de primero conocer desde dónde estás relacionándote, desde qué parte de ti estás generando probablemente expectativas de otras personas. Como solemos decir, ponemos en los otros la responsabilidad de responder o de darnos lo que nosotros anhelamos. Y si quieres sanar esto, Aileen, necesitas primero aprender a no tener expectativas y segundo, aprender a darte a ti misma esas cosas que estás esperando que los otros te den. Me gustaría tener más información sobre qué tipo de relación es lo que quieres, lo que te gustaría sanar, pero si te diera los pasos más, ¿no? El 1, 2, 3 de lo que tienes que hacer es, uno, conócete, autoconocimiento, saber cuáles son los condicionamientos que traes para generar esas expectativas. Segundo, saber que aunque no hayas descubierto todo lo anterior, estás creando expectativas de que las personas se comporten de una u otra manera y por lo tanto se trata de aceptar a las personas como son. Es muy duro y tú puedes decidir de aceptar a una persona como es y quedarte en la relación y también puedes decidir aceptar a la persona como es y con mucho amor también decir no gracias, ¿no? Porque ese también es el amor a ti misma. El amor a ti misma y tu dignidad de decir, ok, esto no es saludable para mí, yo entiendo, esta es tu forma, pero no es sano para mí o no estoy lista todavía para tener una relación con una persona que, no sé, que tiene un tipo de personalidad que activa todas mis heridas, aunque tengo que decir también que la vida siempre nos va a presentar, siempre te va a presentar personas y situaciones que inconscientemente están ahí para ayudarte a descubrir más de ti, a aprender de ti. Es decir, si tienes una herida de abandono o si tienes una herida de rechazo, la vida te va a presentar una y otra vez situaciones que van a repetirte la oportunidad de aprender. Oh, ok, va a llegar un momento de tanto se repite, yo creo que aquí hay algo que pasa conmigo, no es algo que pasa con el otro. El otro o la otra efectivamente pueden tener 1000 problemas y puede ser
pueden ser personas muy tóxicas, por ejemplo, pero ¿por qué engancho con personas tóxicas? ¿Sí? Entonces ahí es donde tú puedes hacer el trabajo. No sé si he respondido a tu pregunta, Aileen. Tampoco sé cómo vamos de tiempo, porque me meto en la conversación y no sé, vamos a ver si por acá. Ok, tenemos tiempo, por favor. A ver si alguien más se anima a... qué lindo ver que se van sumando también personas como Jenny, por ejemplo, que no nos hemos visto hace tanto tiempo. Un abrazo, Jenny. Ok, tengo también la pregunta de Nicolás, que dice, ¿a qué se refieren cuando dicen que los demás son un espejo? Muy buena pregunta, Nicolás, porque esto lo vemos muy a menudo y probablemente yo misma he hablado o publicado cosas. Eh, ok, Yulisa, muchas gracias. Tomo nota de tu pregunta, ahora también la voy a pasar a responder y te mando un abrazo también. Eh, ¿Qué cosa significa que los demás sean un espejo? Están empezando a preguntar, me encanta, me encanta, me encanta. Ok, me están hablando de la herida de rechazo, de abandono, de humillación, así que tomo nota para no olvidarme. Entonces, vuelvo a la pregunta de Nicolás, que ya la había formulado. ¿A qué se refieren cuando dicen que los demás son un espejo? Tiene mucho que ver con lo que dije anteriormente. Nosotros depositamos en las personas expectativas que tenemos dentro de nosotros, ¿sí? Pero es mucho más profunda la respuesta y de hecho podría hacer un curso entero sobre este tema. Y tiene que ver con el hecho de que, si te acuerdas que dije hace un momento cómo se construye el ego y qué cosa es, eh, cuando construimos esta personalidad, la construimos con una mirada del mundo muy subjetiva, es decir, yo veo el mundo no tal como es, sino tal como yo me he condicionado a que sea. Yo interpreto el mundo a partir del software del que te hablaba antes, ¿sí? Por lo tanto, podemos decir que la forma en que miramos el mundo no es totalmente real. La miramos con filtros que son nuestra forma de percibirlo, de sentirlo, de querer esconderme frente a determinada situación o de reaccionar de tal o cual manera. Entonces, cuando decimos que el otro es un espejo, decimos que esa otra persona me está trayendo cosas de mí que no he mirado. Es decir, cosas que, a ver, si son cosas que me encantan, probablemente no vas a necesitar ese espejo. Pero cuando sientes que alguien te parece irritable, insoportable, creído, aquí en Perú decimos creído a alguien que es como muy soberbio, lo que sea, ¿no? O sea, si hay algo que no toleras de la otra persona, y te voy a poner un ejemplo muy concreto, porque es muy común, es no tolerar que que otras personas sean como muy violentas, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos que preguntarnos, ok, ¿cuál es mi parte violenta, ya sea que no estoy dándome cuenta que tengo, ¿sí? O que no estoy permitiendo que salga. No significa que tengo que salir a la calle a quemar cosas, sino que no estoy expresando. Y esto tiene que ver, Yulisa, con la herida de humillación de la que me preguntas y voy a pasar a responder también. Tiene que ver con el hecho de no permitirnos tener nuestra propia voz. ¿Ok? Entonces, si yo siento que los demás son de cierta manera, yo tengo que mirar en mí qué es lo que no estoy aceptando de mí, porque tiene generalmente que ver con algo así, o no estoy aceptando que yo tengo esto y no me doy cuenta, o no me estoy permitiendo tenerlo porque me parece terrible. Claro, nadie quiere, bueno, muchas personas no queremos ser violentas, pero necesitamos aprender a sacar de nosotros, a poner límites.
¿sí? Y voy respondiendo con esto también a la pregunta de Yulisa que me dice, ¿cómo puedo trabajar la herida de humillación? Todas las heridas, la herida de humillación, para quienes no están familiarizados, tiene que ver con que a muy temprana edad no te permitieron tener voz propia, ¿de acuerdo? Es decir, y empiezas a crecer con una forma de relacionarte desde el sometimiento, desde el no poder decir que no, es decir, que no aprendiste a poner límites y por lo tanto durante toda tu vida has visto que las personas, empezando probablemente por los padres, o sea, no probablemente, con certeza, con los padres o las personas que estuvieron a cargo tuyo, que te dijeron así no. Y tú querías llorar, te decían no llores. Y querías expresar tu rabia o incluso tu rebeldía y te decían que mal, eso. Y no se trata de aceptar que los niños sean rebeldes y caprichosos, pero sí de darles la oportunidad de que puedan expresar lo que sienten. Entonces, cuando esa voz fue callada, crecemos sintiendo que no tenemos derecho y las personas, los adultos, invaden nuestro espacio porque no sabemos poner límites. ¿Cómo trabajamos la herida de humillación? Aprendiendo a poner límites. Y como es muy difícil poner límites de la noche a la mañana, lo que siempre sugiero es aprender a poner límites pequeños de repente con personas desconocidas en la calle. Este es un ejemplo que me pasaba a mí, por ejemplo. Alguien me pisaba en la calle y yo decía, perdón. A ver, un momentito. ¿Por qué estoy pidiendo yo perdón si la persona que me ha pisado es el otro, ¿no? Entonces tampoco se trata de ir a decirle, oye, tal por cual, porque me has pisado, sino de primero reconocer, uy, tuve el impulso de decir perdón o dije perdón y me doy cuenta que me estoy disculpando de algo que no corresponde y que tengo derecho, por último, a decir, Señor, tenga cuidado por donde camina, ¿sí? Entonces, tener lo que se llama baby steps, pequeños pasos, ejercitarse en el día a día, todos los días, en pequeñas acciones, aprender a poner los límites. No quedarte callada y si te quedas callada decir, ok, no acumularlo todo, porque esto también tiene que ver con la herida de humillación, no acumular 40 cosas que quiero decir y al final exploto, ¿de acuerdo? Sino ir poniendo límites poco a poco. Y ojalá, si es que es poner límites con personas que están en tu entorno, ojalá que sea poner límites desde el corazón, ¿no? Poner límites con amor, ¿no? Oye, no vuelvas a entrar a mi cuarto, tal por cual, ¿no? Sino, o mamá incluso, ¿no? Cuando están todavía viviendo con los padres. Sino, a decir, mira, mamita, te quiero mucho y me encanta compartir contigo, pero necesito de mi privacidad, necesito mi espacio. Generalmente, cuando hemos tenido una madre o un padre o una figura de autoridad muy invasiva, lo más probable es que la persona ni se entere de los límites que estás poniendo y necesites ser un poquito más radical en esos límites, ¿no? Tienes que buscar tus estrategias. No sé si respondo a tu pregunta, Yuli, pero es eso, ir dándote cuenta en qué espacios te estás negando tu propia voz y darte la posibilidad de alzar tu voz en pequeños actos cotidianos y poco a poco en situaciones mucho más potentes, más importantes, más en las que tienes mucho miedo, porque lo que le pasa a quien tiene la herida de humillación es que no se atreve a confrontar, no se atreve a entrar en el conflicto y prefiere mil veces, y esto tiene que ver con algo que aún no he tocado el día de hoy, que tiene que ver con las creencias limitantes y las ganancias ocultas, que es, ok, si me es más fácil con la herida de humillación, me es más fácil sufrir porque otros me someten a alzar mi voz. Mi ganancia secundaria es no tengo que alzar mi voz, ¿no? Entonces elijo cuál me duele menos y entonces, pero no se trata de eso, se trata de no tener que elegir, ¿sí? De poder alzar tu voz aunque te dé miedo. Hace unos días justamente atendí a una paciente que tiene una vida muy difícil, que ha vivido
toda su vida bajo el yugo, bajo justamente el régimen de la humillación. Primero de su familia, de su hermana, después de su marido, hoy en día de sus hijos. Y adivina qué, hablando de este tema con ella en terapia, pues se atrevió por primera vez en su vida a decir basta, con todo el miedo del mundo. ¿Y qué crees que pasó? No pasó nada en el sentido de que no fue el fin del mundo por decir basta, por poner tus límites. No pasó todo eso que temías que pasara y más bien empezó a pasar algo que, ok, ya, no me gusta esta persona que estás proponiéndome que seas, pero entiendo que me estás poniendo un límite, ¿sí? Bueno, y me habían preguntado por aquí también sobre la herida de rechazo, que de alguna forma abordé al inicio, cómo trabajar en la herida de rechazo. El mejor antídoto para trabajar la herida de rechazo es el más difícil, es aprender a quererte a ti misma o a ti mismo. Es aceptar que tuviste una herida real o no real, o quizás no fue real al inicio, interpretaste que te rechazaron tus padres, aunque no haya sido real, pero por la propia herida, como expliqué anteriormente, sigues generando situaciones en las que sientes rechazo a lo largo de la vida. Y te puede llevar a lugares, si solamente es la herida de rechazo, si no se ha convertido en una herida de injusticia más adelante, de rigidez, si solamente es de rechazo, la tendencia que vas a tener es a huir de situaciones para que no te vean, para que no te miren, para no mostrarte, para que no se den cuenta de las fallas que crees que tienes. Entonces, ¿cómo trabajar la herida de rechazo? Trabajando en todas esas creencias que crees que tienes sobre ti y cambiar esas creencias. ¿Cómo cambias las creencias? Hay muchas estrategias, ¿sí? Desde la terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, pero también desde la espiritualidad cuando te reconoces como un ser perfecto. Y ir trabajando a la par, ¿no? Porque no es que yo, ok, soy un ser perfecto y al día siguiente todo se acabó y ya no tengo más mi herida de rechazo. Sabemos que no es así, que eso está ahí, pero se trata de darnos cuenta cada vez que aparece y desde dónde estoy reaccionando. Estoy reaccionando por miedo a que me rechacen, a que me juzguen, a que me señalen, ¿no? Todos tenemos esa herida, todos, nadie se escapa de eso, solamente que unos la tienen más desarrollada, más, más fuerte y otros pues o la han trabajado más o se han ido a otros extremos y han, no sé, se han ido han desarrollado más otras heridas que se comportan de una manera diferente. No puedo desarrollar todo esto en tan poco tiempo. De todas maneras, te invito, no recuerdo quién me hizo la pregunta, creo que fue Fiorella, no estoy segura, pero de todos modos te invito, Fiorella, y a quienes quieran trabajar sobre sus heridas infantiles, a que revisen. Tengo un curso específico sobre las 5 heridas del niño interno y de tu niña interna. Lo tengo en mi página web, pueden acceder desde el perfil mismo de Instagram, pueden acceder tanto directamente al curso, a la página, digamos, que te lleva a comprar el curso, como a mi página web. Y también vuelvo a decir lo que dije en un inicio, puedes descargar la guía que tengo de las 5 maneras que tenemos de reaccionar justamente a las heridas, que es gratuito, que lo puedes descargar ahorita mismo desde mi link, desde el link de mi perfil, ¿vale? Te invito a que puedas profundizar en la heridas de tu niño interno porque, como lo dije hace unas semanas atrás en algún post que hice, es una de las herramientas que yo personalmente como
primero como persona utilizo conmigo, pero segundo como terapeuta utilizo para que en la primera sesión, aunque la persona que venga a mí no tenga idea de por qué está atravesando lo que está atravesando, yo puedo identificar inmediatamente no solamente cuál es su herida, cuál es su patrón de conducta, sino cómo la puedo ayudar mejor, ¿sí? Y me preguntaban, bueno, sobre la herida de abandono, creo también, qué puedo hacer para, uy, por favor, como no sé si se me han, si mi madre biológica me abandonó y mi madre de crianza ha sido una madre ausente. Yuli, 22, tienes, claro, acá se ahonda la herida de rechazo que tuviste y de abandono. A ver, el rechazo y el abandono son dos heridas que todos tenemos. Tienen características diferentes, pero lo más probable es que hayas sentido ambas cosas. Es decir, abandono primero por tu madre biológica y luego una madre ausente frente a lo cual sientes abandono y quizás también rechazo porque ¿por qué no me puede querer? ¿Por qué nadie me puede querer? ¿No? Es muy duro. Ok, Mili, seguramente tú me habías preguntado sobre la herida anterior. Pensé que había sido Fiorella. Eh, entonces, Yuli 22, porque hay otra Yuli por ahí. No me estás haciendo una pregunta concreta, pero cuando la herida de abandono está muy, muy anclada dentro de nosotros, lo que sentimos es primero la necesidad casi, o sea, si no tengo a alguien a quien querer y alguien que me quiera, me siento que me muero, ¿no? En astrología hablaríamos de una luna en Escorpio o una luna Plutón, es decir, necesito que la persona se quede conmigo aunque me maltrate, porque la herida de abandono es tan fuerte, que puedo preferir el maltrato al abandono. Y claro, es como obligatoriamente tengo que pasar por ver que tengo una experiencia, de hecho me estás hablando de dos experiencias muy potentes de abandono y tienes que entrar a mirar cómo se ha anclado esa herida en ti y esta necesidad, ¿no? Si es que lo que ha generado es una personalidad de dependencia emocional, ¿sí? Y darte cuenta que desde ahí estás actuando. No me has hecho la pregunta específica de cómo sanarlo, pero bueno, te invito a que veas, ¿no? No solamente en mi curso, en realidad hay mucha información. Yo misma en mi perfil publico muchas cosas relacionadas con esto que puedes acceder de manera gratuita, pero para lidiar con la herida de abandono tenemos que salir del papel de víctima. Es duro lo que estoy diciendo porque obviamente si me abandonaron o me hicieron daño, soy una víctima. Pero si yo permanezco en ese lugar, en ese dolor de ser víctima, nunca voy a poder sanar. Lo primero que tengo que trabajar es dejar el papel de víctima, dejar de decir por qué me tocó esto a mí, dejar de culpar a mis padres, a mi madre biológica, a mi madre de crianza, a Dios, al universo, dejar de culpar afuera y decir, ok, soy adulta, ¿cómo voy a empezar a hacerme cargo de estas heridas y empezar a sanar? ¿Sí? Si tienes alguna pregunta adicional, me la puedes hacer, Yuli. Entre tanto, no sé si me estoy salteando alguna pregunta, pero voy a ir a la pregunta que me hizo Nayen por escrito en el newsletter, ¿no? Por correo. Nayen pregunta, ¿cómo puedo saber si estoy despierta espiritualmente? Aquí otra vez voy a hacer énfasis en que si ya me estás haciendo la pregunta es porque ahí se ha parado una antenita que dice, esto existe. Existe algo que se llama despertar espiritual.
Y para saber si estás despierta espiritualmente, lo más probable es que sí, porque si no, no harías esta pregunta. Pero el proceso de despertar espiritualmente es el que es largo y que pasa precisamente por trabajar todas estas heridas. El proceso de vivir una vida espiritual pasa por deshacerte de la piel o de la vida o de los condicionamientos que tuviste y convertirte en una nueva tú. Por eso hablamos tanto de esta metáfora que es pasar de ser oruga a ser mariposa, ¿no? Porque es una transformación que no te puedo decir ni que es de la noche a la mañana, eh, pero que sí tiene síntomas muy claros al inicio de tu despertar. Siempre o casi siempre, vamos a poner la posibilidad de que no sea en todas las ocasiones, pero casi siempre ocurre después de una crisis, alguna depresión incluso, porque la vida que llevas no te satisface, porque lo tienes todo y al mismo tiempo sientes que nada te llena, eh, o porque has pasado una ruptura específica y no quieres volver a pasar por ahí, y cuando te cansaste de buscar respuestas que no llegan, ya sea en el mundo de la psicología o cuando te cansaste de buscar respuestas y no las estás diciendo, es que tiene que haber algo más. Yo sé que este ejemplo que voy a dar es como para personas un poquito más grandes, porque cuando les hago el ejemplo a pacientes que son menores, me dicen, no, no, Matrix, ¿qué es eso? No, no, pero he visto que últimamente la están pasando mucho en algunos de los canales de cable. Es decir, cuando nos damos cuenta que vivimos repitiendo cosas, cumpliendo con expectativas de otros, y yo ya no quiero esto para mi vida, ahí empieza. Si quieres saber si estás despierta espiritualmente y te estás haciendo estas preguntas, pues lo estás. Lo que pasa es que el camino para llegar desde el abrir los ojos, mira, lo que puedes hacer también es buscar un poco el ejemplo del mito de la caverna de Platón, es decir, estoy viviendo solamente desde los condicionamientos de la sociedad, de la familia, de todo el software de mi ego, o me hago preguntas. Entonces, si tú ya te estás haciendo preguntas, es que quieres ir a otro lugar. Ya hay un primer despertar, digamos. Y luego, pues hay muchos despertares que vienen en el camino en la medida que vas soltando la piel, que vas terminando de dejarte la piel de ser oruga para ser mariposa. Y lo hermoso de este trabajo es que puedes hacerlo muchas veces a lo largo de tu vida, porque vas dejándote la piel de una parte de ti y luego aparecen otras que no habías podido, que no estabas lista para ver, pero las ves desde otro lugar, las ves con nuevas herramientas, como dije casi al inicio de este live, tenemos todas las respuestas dentro de nosotros. Y si tú te permites ver esas respuestas, van a empezar a aparecer en la medida que te dejes la piel atrás. Y entonces, oh, ¿no? Es como un montón de insights, como se dice en inglés, o de darte cuenta, ¿no? De, oh, eurecas, ¿no? Efectivamente, y es por aquí. Y la vida sola, la vida te va a ir dando respuesta. Créeme que justamente si hay algo, no quiero decir opuesto a lo espiritual, porque no es que sea opuesto, es un complemento, es la mente. Desde la mente no vas a llegar al espíritu. La mente te va a llevar al ego, te va a llevar y te puede llevar, sí, a comprender, a comprender y a permitirte rendirte a lo que hay. Ok, tuve una madre que era así, tuve una madre ausente, me abandonaron, tuve una vida terrible, he tenido que vivir el sometimiento, etcétera. Todo lo que pueda ser tu vida y un momento decir, como nos tocó vivir en el 2020 y parte del 2021, decir, me rindo, no puedo hacer nada frente a lo que está pasando. Más allá de cuáles sean tus creencias al respecto, esto está sucediendo. Es como el cambio climático. Podemos hacer cosas, pero yo lo decía ayer ¿no? En este mensajito de recuerdo para venir al live. Tenemos un sol increíble en Lima y eso puede ser muy bonito, estar en pleno invierno y tener sol.
para muchos lugares del mundo es normal tener sol en invierno. Para Lima no es normal. En Lima no hay sol en invierno. Estamos en pleno invierno y hay pleno sol. Estamos en manga corta. Tenemos calor por el cambio climático o, bueno, digamos, por la corriente del Niño que se está instalando este año a nivel planetario, que puede o no estar relacionado con el cambio climático. ¿Qué podemos hacer? No puedo revertir, no puedo hacer nada frente a eso. No puedo controlarlo. Y aquí volvemos también a las preguntas anteriores que tenían que ver con el control. No puedo controlarlo todo. Y si yo suelto el control y me rindo, aunque sea a aceptar algo que me parece inaceptable, ocurre esto, ok, suelto, me rindo, acepto que es así por ahora y desde allí, créeme que das un salto evolutivo. Empiezan a aparecer respuestas, tu cuerpo se empieza a descontraer también, ¿no? Frente al control, no, cuando hay control, el control viene del ego, ahí no está tu espíritu. Cuando hay frustración, sensación de incapacidad, de sentir que mi vida no tiene sentido, ahí está el ego. El ego no es solamente orgullo, el ego es actuar desde el mecanismo de supervivencia, del dolor, de ser víctima. Y está bien, todos somos así. No se trata de que te juzgues, porque también está la vocecita interna que, ¿no?, que tiene que ver con la del control, que dice, ya ves, ya te estás juzgando de nuevo. Sí, pues me estoy juzgando. Ya ves, otra vez estás actuando desde el ego. Tienes que ser lo más amoroso, amorosa y compasiva contigo misma. Tienes que poder darte permiso para fallar. Tienes que poder darte permiso para fallar en tu propósito de sanar, para fallar en los ejercicios que te dijiste que tenías que hacer en tu proceso de evolución y fallar, así es, y amarte por fallar, porque tú no vas a lograr hacer todo este camino si es que no estás dispuesta a soltar tus expectativas de ti y de tus resultados, y si no estás dispuesta a permitirte amarte con todos tus defectos, tus fallas. Con esta reflexión, si es que no hay alguna pregunta más por el día de hoy, con esta reflexión te dejo por hoy. Dime por favor si te han servido las respuestas, ya sea que estés en vivo ahora o lo escuches después. Dime por favor si quieres que siga haciendo este tipo de envíos gratuitos, obviamente para todo el mundo que se quiera conectar o verlo en su momento. Y si también tienes preguntas que no han sido abordadas el día de hoy y que pueda abordar más adelante. A mí me sirve mucho saber cómo es que te puedo ayudar mejor. Conozco a algunas personas personalmente, ya sean porque son mis amigos, pacientes o lo han sido en algún momento, pero a muchas no las conozco y me siguen y estoy muy agradecida porque sigan a esta comunidad. Y a ti, a quien no conozco personalmente, me ayudaría mucho saber cómo es que te puedo ayudar en tu proceso y en tu camino. Te dejo por hoy. Te agradezco muchísimo por la atención que has prestado, por estar hoy día aquí. Muchos se han quedado desde el principio hasta el final. Me hace sentir muy, muy satisfecha de poder compartir este pedacito de conocimiento al que todos tenemos acceso. La diferencia es que algunos nos hemos entrenado más tiempo, ¿sí? Yo no siempre fui la que soy hoy. Tuve una adolescencia muy complicada, un principio de juventud o una juventud con sus bemoles también. Y bueno, la vida plena llega de a poquitos, pero puede llegar antes si haces el camino desde ahora. Te mando un fuerte abrazo donde quieras que estés en el planeta y hasta la próxima. Nos vemos.